Hola, buenas noches a todos. Muchas gracias a todos por estar nuevamente con nosotros. Bienvenidos a Registros y Recuerdos. El día de hoy tenemos dos invitados, los cuales nos hablarán de los temas historia y memoria, con los cuales haremos un versus y yo seré la mediadora del debate. Este debate será una discusión de cómo miramos nuestro pasado. Bienvenidos, Nasli y José. Empecemos. Nasli. Hola, es un placer estar nuevamente con ustedes, nuestros oyentes. Mi nombre, como anteriormente lo escucharon, es Nasli y hoy estaré dando mis argumentos por los cuales estoy a favor de la memoria. Para mí, el pasado es personal, es dolor, es identidad, es el motor de la justicia. Hola, mi nombre es José y en este debate de cómo deberíamos mirar nuestro pasado, yo estaré defendiendo la historia. Para mí, el pasado exige investigación y evidencia. Si no existen estas, pues no existen más que un relato. Y un relato sin comprobación puede ser muy peligroso. De allí mi postura. Entonces, las preguntas que me surgen son: ¿necesitamos la motivación de Nasli o la evidencia investigativa de José? ¿O acaso son las dos formas válidas y complementadas de abordar el pasado? Empecemos con José. ¿Qué es la historia? Bueno, hablemos entonces de historia. La historia es una ciencia social y su objetivo es reconstruir el pasado de una manera crítica y objetiva, basándose en la investigación. No solo es recolectar anécdotas. Como bien lo enseña el profesor Luis Fernando Sánchez Jaramillo, el historiador, que es la persona que investiga el pasado, tiene el propósito de buscar en el pasado respuestas a nuestras inquietudes presentes. Pero ojo, eso lo hace mirando siempre con la lupa del análisis. Yo no digo que no hay que analizar, pero ese análisis o esa lupa, como tú lo dices, ¿está en manos de alguien? De allí viene mi punto. La historia tradicionalmente se ha escrito desde el poder, con documentos oficiales. Entonces, ¿dónde estaba la voz de la gente del común? ¿De las minorías? ¿De los oprimidos? ¿Dónde? Por eso pienso que si nos fijamos en la historia, tenemos una verdad incompleta. Nasli nos da un punto clave. El historiador, investiga el pasado utilizando el análisis de fuentes para reconstruir los acontecimientos, pero ¿quién guardó esas fuentes? ¿Y con qué intención lo hizo? Bueno, está bien, pero hay que recordar que la función de la historia es justamente la reconstrucción crítica de sus fuentes. Es decir, se usan fuentes oficiales, sí, pero también testimonios, restos arqueológicos y se aplica un método científico basado en la observación, el análisis de la evidencia y la interpretación crítica y rigurosa para explicar la dinámica de los fenómenos pasados, para buscar la comprensión del presente. A continuación hablaremos de memoria. Nasli,
Es tu turno ahora de hablarnos de la memoria. Te hago una pregunta. ¿Por qué la memoria es tan poderosa y a veces tan conflictiva? Respondiendo a tu pregunta, la memoria es la identidad viva. No es solo lo que pasó, sino los recuerdos colectivos sobre el pasado que contribuyen la identidad. Es lo que necesitamos saber o recordar para hacer y para luchar. Como lo explica la socióloga Elizabeth Haidt, la memoria es el motor de las luchas políticas de los grupos que han sido excluidos. A ver, pensemos un momento en las madres de los denominados falsos positivos en Colombia. La historia, aunque los hechos son relativamente recientes, según las fuentes oficiales, los quiso hacer pasar como bajas en combate. Pero ha sido la memoria colectiva, su dolor, lo que ha obligado al Estado a buscar la verdad. ¿Qué tal si nos quedamos con una versión que nos quería hacer vender la historia? O quienes controlan las fuentes oficiales. Ok, valoro tu intervención, ¿sabes? Pero hay algo, y es que yo considero que en la memoria, justo allí, existe un riesgo. Y es que considero que esta puede ser manipulada y puede llevarnos a un recuerdo selectivo, por así decirlo, que puede ser utilizado para justificar una acción política actual, promoviendo ya sea un resentimiento social o un victimicismo. Te hago una pregunta entonces. ¿Cómo podríamos distinguir una memoria que busca justicia de una que busca venganza o división? El historiador se pregunta ¿qué sucedió? La memoria se pregunta ¿por qué importa ahora? Sin la memoria, muchas injusticias se habrían olvidado por completo, porque la historia oficial decidió no documentarlas. La memoria es el derecho a recordar lo que te quisieron obligar a olvidar. Esto me parece muy interesante. Así que a ver, les daré una situación y la veremos desde las dos perspectivas. Hablemos de la situación de la remisión de un monumento histórico de un conquistador español. Nasli. ¿Ok? Cuando se pide tumbar un monumento, la memoria de un grupo dice: esta estatua representa a un opresor y a un dolor que sigue vivo. Bueno, desde el punto de vista de la historia, ese mismo monumento puede verse como un registro de lo que sucedió, ¿cierto? Y de algo que una sociedad valoró en un momento determinado de la historia. Entonces considero que entre ambas perspectivas se puede decir que hay un desencuentro, pero me gustaría resaltar también que ese desencuentro es necesario. Yo creo que su encuentro es la clave para la democracia. Un historiador no debe ignorar la urgencia ética de la memoria, así como un activista de la memoria no debe ignorar la obligación de confirmar sus recuerdos con la evidencia.
El historiador es el que usa la técnica para responder a las heridas que la memoria le presenta. Debe ser una relación en la que uno se hace preguntas y el otro busca las pruebas. José. Ok, en este encuentro, en cual nos hablas que debe ocurrir entre la historia y la memoria, es entonces la historia quien nos da el marco investigativo. La memoria nos da la dirección ética. Y nosotros, como ciudadanos, tenemos que ser críticos con ambos. Ok, entonces no quedaría más que decirle a nuestros oyentes que si van a debatir sobre el pasado, deben recordar que la pasión de la memoria es poderosa, pero el archivo de la historia es ineludible, y entre las dos nos ayudan a descubrir nuestro pasado. Con esta reflexión productiva cerraremos nuestro debate. Gracias a Nasli y a José por esta discusión tan productiva. Esto es Registro y Recuerdos. Y nos vemos prontamente en otro episodio donde seguiremos hablando acerca de el cómo comprender y reconstruir nuestro pasado. Hasta pronto.